Si quiere apagar el micrófono y ahorita lo... Ok. Se indica, ingeniero, nos hace el conteo, porfis, y ya para empezar. Bueno, en 3 minutitos. Listo. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tener nuestra sesión, agenda para el día de hoy. ¿Para bajar el volumen? Listo, tenemos un poquito de vicio, pero listo. Me voy a permitir presentar a mi alumna Laurel Leticia Palomares Torres. Ella es alumna de la primera generación de especialistas de enfermería de clínica avanzada con énfasis en cuidado neonatal. Y bueno, bienvenida Laurita. Y se va a quedar como moderadora de esta conferencia, va a presentar a la profesora invitada, la maestra Jennifer Otalvaro, y que nos acompaña el día de hoy desde Colombia. Muchísimas gracias, maestra, por aceptar la invitación. Bienvenida y la dejo con Laurita. Gracias. Adelante, Laurita. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor darle la bienvenida a nuestro webinar sobre el método de madre canguro, que en la práctica en la enfermería es esencial. Quiero agradecerles por tomarse más que nada el tiempo de unirse con nosotros el día de hoy para explorar un tema tan importante y relevante que viene siendo en el cuidado neonatal, donde el método canguro es una estrategia innovadora basada en la evidencia que ha transformado el cuidado de los recién nacidos prematuros y de bajo peso en todo este mundo.
Como profesionales de salud, especialmente en el campo de la enfermería, jugamos pues un papel muy importante en el crucial en la implementación de este método que no solo es mejorar los resultados clínicos de los bebés, sino que también fortalece el vínculo entre padres e hijos. Bueno, voy a presentar a nuestra ponente que es Jennifer Otalvaro Gallego. Ella es enfermera de la Universidad Pontificia Boliviana, maestra de enfermería de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad Católica de Oriente. Ella se desempeña en unidades neonatales de tercer y cuarto nivel de complejidad del Departamento de Antioquia, Colombia, Servibuces y el Hospital Universitario de San Vicente Fundación. En las áreas de cuidado crítico, cuidado crítico especial y básicos neonatales, proporcionando cuidados a los recién nacidos críticamente enfermos basado en los estándares de calidad de atención. En colaboración con su equipo habilidoso, especializado y motivado, presentes en diversas disciplinas, fomentan el desarrollo creando un ambiente favorable y estimulante para la atención directa del neonato, proporcionando apoyo y educación a la unidad familiar, favoreciendo el empoderamiento y el binomio familia e hijo. Bueno, quiero agradecerles a nuestra ponente Jennifer, experta, que nos compartirá su valiosa experiencia y conocimientos con nosotros. Su dedicación y compromiso con el cuidado neonatal son verdaderamente inspirables. Los animo a participar también dejando sus preguntas en la siguiente liga o vía Facebook, que al final de la ponencia se estarán resolviendo con nuestro apoyo de nuestra compañera Jennifer. Recuerden que sus participaciones enriquecen nuestra discusión y nos permiten aprender uno de nosotros, uno y de otros. Sin más preámbulos, le doy nuevamente la bienvenida y les agradezco por estar aquí. Espero que este webinar sea una experiencia enriquecedora y útil para todos nosotros. Y pues empecemos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. En el momento entonces voy a permitirme compartir pantalla. Como voy a estar pues en el lado de PowerPoint, cualquier duda que tengan me la hacen saber. Pueden ir haciendo pues como sus intervenciones a lo largo de la exposición, que estaremos para resolver las dudas. Si algo no les queda claro, también me pueden alzar la manita para ir resolviendo las dudas y que nos quede todo lo más claro posible. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la información. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, sí se puede ver. Listo. Bueno, entonces vamos entonces a partir este webinar de los cuidados de enfermería con el método Madre Canguro en la unidad de cuidado intensivo, compartiendo la agenda que vamos a tener entonces para esta tarde. Vamos a hacer una actividad introductoria en la que espero que muchos de nosotros logremos participar. Vamos a hablar de los aspectos históricos del método Madre Canguro, como tal del método Madre Canguro, y finalizaremos con todo lo que son los cuidados de enfermería y las conclusiones de esta temática. Para la actividad introductoria, les solicito por favor escaneen este código QR. Me cuentan entonces cuando ya estén ahí en el código QR. No sé si lo alcanzaron a ver o lo vuelvo a poner en pantalla. Ya pudieron ingresar algunos de los compañeros, maestra Jennifer. Listo, entonces por acá los espero en
en donde los dirige el código QR. Entonces, los que van a ir ingresando tienen entonces aquí un tablero en el que aquí al ladito donde tiene la opción de una Xita o un lapicito, pueden por favor poner sus opiniones con respecto a esta pregunta. ¿Qué conozco del método madre canguro? Para que nos leamos todos. Por acá llegó la primera opinión. Entonces, es el mantenimiento del contacto piel con piel. Excelente. Entonces, el contacto piel a piel de la familia con el neonato. Muy buen comentario. ¿Algún otro que esté participando? Llega otro. Es la forma de mejorar el vínculo entre madre e hijo, principalmente en prematuras, mediante el contacto piel a piel. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión que tengan? Una técnica en donde se pone en práctica a los cuidadores, mamá o papá, con el fin de mantener el contacto piel a piel para fomentar el desarrollo del neonato. Excelente. Es una técnica de atención a bebés prematuros donde se brinda el contacto piel a piel entre el binomio madre-hijo y pueden brindarse cuidados de alimentación, estimulación y protección. Ya se va complementando más. Entonces, abordamos en un primer momento lo que es el contacto piel a piel, pero ya por acá el resto de compañeros ha incluido otros cuidados. La alimentación, por acá ya nos hablan del favorecimiento de la lactancia materna, pero también entonces está esto tan importante que es la protección. Otra de las cosas por acá entonces nos hablan de el entorno cálido del recién nacido, la regulación de sus ciclos vitales y propiciar todo el desarrollo neuronal y tranquilizar al recién nacido. Entonces, entre todos los opiniones o entre todas las cosas que estamos hablando en este momento, de nuestra opinión, quedamos por este tablero, podemos observar que tenemos los pilares básicos de lo que es el programa Madre Canguro. Voy a regresar entonces a la presentación para hablar de los aspectos históricos. Les agradezco a todos los que participaron, opiniones muy acertadas. Con respecto entonces a los aspectos históricos, no sé si han tenido la oportunidad de viajar a Colombia y conocer la capital que es Bogotá. Los primeros pobladores de la ciudad de Bogotá, que es nuestro distrito capital, fueron los muiscas, pertenecientes a los chibchas. Y con la llegada de los conquistadores, se calcula que había más o menos 1 millón de indígenas eh, dentro de los que ocupaban todas las sierras de la montaña alta en un altiplano de una extensión de más o menos 2.500 kilómetros cuadrados. Los muiscas eminentemente eran agricultores y conformaron la población en numerosas aldeas, que es lo que conocemos ahora como nuestro distrito capital.
No hay una fecha exacta, pero se dice que más o menos el 6 de agosto de 1538 se dio la fundación de Santa Fe de Bogotá. Ese día entonces el reino que se llamaba Granada en ese entonces denominó al poblado Santa Fe de Bogotá. En este momento tenemos alrededor de 8 millones de habitantes y la economía de la ciudad pues es muy diversa, porque entonces hay una producción industrial inmensa, pero también hay zonas industriales especializadas, centros artesanales, centros ornamentales, además de múltiples familias que tienen una migración hacia la ciudad. La sabana de Bogotá se ha convertido en un centro floricultor, en un centro de trabajo que absorbe una gran cantidad de mano de obra, la economía informal y la microempresa. Es por eso que tiene muchísimas eh, oportunidades para las personas. Y es por eso, acá está la Universidad Nacional, y es por eso que vamos a desarrollar nuestra historia en este lugar, que es un hospital. Un hospital en el que trabajaba el doctor Rey Sanabria. Más o menos en 1978 fue denominado docente de la Facultad de Medicina y fue nombrado jefe del Departamento de Pediatría del Instituto Materno Infantil. En ese entonces, dadas las condiciones que les mencioné anteriormente de la migración, de la industria, se registraba que habían más o menos 30.000 partos al año y más o menos 15% de esos partos eran de bebés prematuros o con bajo peso al nacer. Y ante el hacinamiento y la alta mortalidad de los neonatos, el doctor Edgar Rey Sanabria buscó una solución inspirándose en lo que sucede en la naturaleza. Cuando las hembras canguro terminan de criar, por decir así, a sus hijos dentro de su marsupial. Entonces esto actúa como una incubadora natural. De esta manera, el profesor, unido con el doctor Héctor Martínez y Luis Navarrete, desarrollaron esta técnica que es el contacto piel a piel a través del calor humano, de la transmisión de la madre o de cualquier cuidador, de la alimentación con leche materna y también de que se pudiese dar una alta temprana, que pudiera hacerse en cualquier parte del mundo independientemente de que no contaran con la tecnología de punta que hubiese en esta época. Gracias a esto, entonces, tenemos una filosofía que varios de los comentarios que hicieron anteriormente, pues es lo que denomina o lo que se denomina el método madre canguro, y esa filosofía está basada entonces en estos tres pilares: el amor, el calor y la alimentación materna. Dice entonces la Organización Mundial de la Salud que 5 millones de niños mueren cada año durante el periodo neonatal y el 25% de estas muertes pues están relacionadas con la prematurez o con el bajo peso al nacer. Y la prematurez en el mundo sobrepone muchísimas condiciones como por ejemplo la pobreza, el desarrollo de los países y la mortalidad. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la tasa de nacimientos de los niños con bajo peso al nacer pues es superior en los países que están en vía de desarrollo, que digamos que es más o menos un 25% en comparación con países europeos en la que representa un 5%. Entonces, para el cuidado de los recién nacidos que tienen bajo peso, un peso inferior a 2.500 gramos o que nacen prematuros, estas técnicas que son económicas, que son accesibles, pues se convierten en un hito importante para el desarrollo del cuidado en la neonatología. Entonces, el método madre canguro permite la utilización racional del recurso económico, del recurso humano y del afecto y el amor con el que podemos atender la fragilidad de estos niños que recién nacen y que llegan al mundo antes de tiempo. La eficacia y la seguridad del método madre canguro ha sido comprobado en varias investigaciones científicas que se han realizado a lo largo del mundo en las últimas décadas y que han sido publicados en diversas revistas internacionales que les contaré entonces a continuación. Resulta que el método madre canguro entonces busca el mejoramiento de las condiciones de la salud integral de los niños prematuros con bajo peso al nacer y también la humanización de los procesos de cuidado,
del niño y su familia cuando llegan a las unidades de cuidado intensivo. Porque para nosotros no es un secreto que los pacientes de las unidades de cuidados intensivos suelen estar un poco más solos que el resto de pacientes que están en otros servicios de salud. Es por eso que el método Madre Canguro pues va a tener muchos beneficios en la humanización, en la atención especializada y la preservación del desarrollo cerebral, en permitir que se desarrolle la relación de apego entre el paciente y su familia y el empoderar a los cuidadores para que gradualmente adquieran responsabilidades y sea más fácil su salida para el hogar, además de mejorar el pronóstico de vida de los niños, siendo una alternativa de cuidado con baja capacidad tecnológica, pero con grandes beneficios. Por eso, promover y proteger la lactancia materna hasta donde sea posible mediante estrategias como el método Madre Canguro, pues van a hacer que los niños tengan más beneficios con respecto a esta atención. Entonces, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 2, que es hambre cero, y el objetivo número 3, que es salud y bienestar, tenemos que el método Madre Canguro puede atacar o puede ayudar a mejorar tres metas. Una de ellas es poner fin a las muertes evitables en los recién nacidos menores o en los recién nacidos y en los niños menores de 5 años. Entonces, reducir esta mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1000 nacidos vivos, lo cual significa entonces mejor calidad de vida también. Otra meta es que al 2030 pues se pueda poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, especialmente a las que tienen bajos recursos económicos o que están en situación de vulnerabilidad, incluidas a todos los menores de 1 año, a una alimentación que sea sana, nutritiva y suficiente durante todos los días del año. Y además de esto también la meta de que al 2030 se eliminen o se empiece a erradicar todas las formas de malnutrición. Entonces, todas estas metas convenidas internacionalmente del crecimiento y la emancipación de los niños menores de 5 años y abordar las necesidades de nutrición de los adolescentes, de las mujeres embarazadas, de las lactantes y así como todas las personas en esta edad, en la edad reproductiva. Entonces, el método Madre Canguro es un apoyo para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente pues en este grupo de edad y en las mujeres que están en edad fértil. Resulta entonces que hablamos de que el doctor Sanabria estuvo en el hospital desarrollando la técnica. A la par que el doctor estuvo en el hospital colombiano desarrollando la técnica, ya habían estudios en Suecia y en Estados Unidos que hablaban de la necesidad de que hubiese un contacto piel a piel. Pero digamos que el doctor logró desarrollar más rápidamente o explorar la técnica un poco más rápido y fue desde ahí entonces que se pudo avalar en el mundo. Entonces, muy importante, el doctor más o menos 1 año después de su descubrimiento empezó a hacer el trabajo, pero fue hasta 1994 cuando se creó la Fundación Canguro, pues la necesidad de evaluar científicamente y de mejorar la intervención condujo a que un grupo de profesionales encabezadas por la doctora Charpak creara o estuviera pues como a cargo de una fundación que lleva por nombre Fundación Canguro. Tiene los objetivos entonces de la evaluación del método Madre Canguro a través de la investigación basada en la mejor evidencia científica disponible, en la humanización, en la neonatología y que sea un facilitador de la divulgación y transferencia de conocimientos acerca de esta técnica que ha salido entonces desde Colombia para el mundo. La Fundación Canguro entonces busca beneficiar con esta metodología a todas las personas o a todas las atenciones de los niños pretérmino o con bajo peso al nacer. Actualmente entonces la Fundación Canguro está reconocida por Colciencias y en 1993, previo entonces a la salida al campo de la Fundación Canguro, se creó Casita Canguro en el Seguro Social. Y es hasta 1999 cuando hay un cambio en la legislación colombiana
cuando deja de ser solamente un espacio en la capital y logra irse a todas las partes del país y gracias a la UNICEF a varias partes del mundo, ya que la UNICEF se dio cuenta de todos los estudios que se estaban realizando dentro de la casita canguro y de su real eficacia. Es por eso que este programa Madre Canguro, más o menos después de esta fecha, ha extendido su oferta o sus servicios al régimen subsidiado y contributivo en Colombia, a muchos municipios y a muchas partes del mundo. Entonces, es muy importante, dado que la intención no es solo dar información, sino demostrar la calidad e ir a las partes del mundo a decir cómo hacerlo adecuadamente. Entonces, la doctora Charpak dice que el método Madre Canguro es una invención fisiológica humana emocionalmente apropiada para todos los prematuros que complementa toda la tecnología y todo el desarrollo tecnológico que tenemos en las unidades de cuidado intensivo, porque puede ser que tengamos la última incubadora Drager con la mejor humedad, con la mejor tecnología, los monitores más sofisticados o los ventiladores más seguros, pero si no tenemos esa opción del contacto piel a piel, del amor, de la lactancia materna para realizar un egreso seguro, probablemente nos quede faltando un poquito, ¿cierto? Tenemos mucho, pero si no tenemos esto, pues no se complementa tan adecuadamente como cuando tenemos disponible el contacto piel a piel. Entonces habíamos hablado allá anteriormente de la filosofía que trae consigo el método Madre Canguro y que esa filosofía se convierte en los pilares de la técnica. Entonces, los pilares van a ser la posición canguro, la nutrición canguro y el egreso oportuno con seguimiento. Entonces, la posición canguro es lo que hablábamos ahorita en el tablero, lo que muchos de sus intervenciones condujo, el contacto piel a piel entre el bebé y su madre, su padre o algún cuidador durante la mayor parte del tiempo. La literatura habla de las 24 horas del día. Cuando estamos en los medios hospitalarios, probablemente nos tendremos que organizar, pero que probablemente sea el día entero o la noche completa, ¿cierto? Dependerá pues de los protocolos institucionales y dependerá también de la condición del paciente. Cuando hablamos de la nutrición canguro, pues nos basamos en la lactancia materna desde que sea permitido. Y en el egreso oportuno queremos hacer una salida muy precoz del hospital una vez el paciente esté estabilizado y que la madre y su familia se sientan en la capacidad de cuidar al bebé con un seguimiento estricto por parte de un programa canguro que es integral y que es extrainstitucional. Entonces, habrán muchas condiciones para los cuales dejen salir a los pacientes. Les hablo entonces, por ejemplo, de la ciudad de Medellín en Colombia, en la cual los pacientes pueden salir por encima de 1.500 gramos, teniendo pues este peso, con una ganancia de peso esperada por día. Adicional a esto, con el oxígeno domiciliario asegurado y con las citas del programa Madre Canguro Integral, generalmente cada día por medio. Teniendo estas condiciones, el paciente puede egresar. Cuando las condiciones socioeconómicas o los determinantes sociales de las familias no nos permiten, pueden irse pesando ya 2 kilos para poder integrarse al programa Madre Canguro Integral. El recién nacido, una vez se estabiliza y está en la incubadora, se puede iniciar la adaptación de canguro intrahospitalaria, en donde pues el profesional de enfermería o el personal de enfermería es quien debe ser veedor de que las condiciones puedan favorecerse. Posterior a algunas diapositivas les voy a mostrar una investigación que se realizó en la cual se mostraba que a veces el personal de enfermería es la mayor barrera para poder empezar un canguro intrahospitalario, porque entonces ponemos a veces muchos problemas, digámoslo así, o muchas barreras entre la madre y el recién nacido. Y la única barrera que tenemos, pues,
tendríamos que romperla nosotros mismos. Es por eso que la observación de enfermería en el programa Madre Canguro es fundamental, para que entonces no tengamos que estar diciéndole a las madres o a las familias, ah, no, yo creo que hoy no lo puedo pasar, o no, hoy se lo tengo que quitar antes de tiempo, cuando definitivamente lo mejor para ellos es esa posición. Entonces es muy importante tener en cuenta de que la posición madre canguro es la manera en que el niño aprende, se siente en brazos de su madre, va a tener un apego seguro, va a reconocer su olor y su voz y empezará la succión no nutritiva para luego aprovechar y lograr una alimentación del seno materno completa. Y ese reencuentro no se hace 1 o 10 días, se hace con el tiempo necesario. No es que llegue la madre hoy y estoy de afán, no, lo vamos a hacer de manera consciente. En un momento les voy a compartir el tiempo mínimo necesario, pero que es muy importante que este proceso se haga de la manera más consciente posible. Pues los niños más pequeños o que tienen más dificultad en ganancia de peso, generalmente pues se van a afectar más si no hacemos un método madre canguro de la manera más adecuada. Entonces, ¿cuál es la posición canguro? El sello distintivo del método madre canguro es la posición canguro que llamamos típica, en la que los puntos de referencia son el contacto piel a piel, colocando al bebé en una posición vertical entre los senos y debajo de la ropa. Muchas madres entonces lo que tienen es esta fajita que vemos acá de color azulito, que es una fajita con una tela licrada, suave, delicada, para poder sostener al bebé y que ella pueda continuar haciendo las funciones del día cuando se van para su hogar o que nos dé el soporte necesario para que se queden cuando están en el canguro intrahospitalario. Las madres no solo cumplen la función de mantener la temperatura corporal del niño, reemplazando una incubadora, sino que también son la fuente principal de alimentación y de estimulación. Entonces, muchas veces pensamos que no es correcto pasarle los pacientes a las madres porque están haciendo apneas, pero olvidamos que fisiológicamente la estimulación de la respiración materna puede ayudar a los pacientes a que definitivamente regulen su respiración y hagan menos apneas. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que las madres van a tener la mayor cantidad de tiempo posible al paciente, a su bebé en posición canguro y que van a requerir apoyo. En esta misma posición, entonces es importante recordar que el paciente está completamente desnudo, solamente tendrá gorrito y pañal y el resto de la vestimenta pues no es necesario. Porque si, por ejemplo, nosotros estamos poniendo a un paciente en posición canguro, pero le dejamos toda la ropita puesta, pues estamos perdiendo ese contacto piel a piel, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta que el niño se deja o se queda en posición canguro un mínimo de 2 horas, cuando estamos hablando pues como del canguro intrahospitalario. Entonces puede ser que nosotros hagamos las intervenciones de enfermería que tengamos que hacer con los pacientes, que tengamos en cuenta que no vamos a hacer nada más al menos esas 2 horas siguientes para el contacto piel a piel con la familia. Después de eso, pues entre más tiempo mejor, pero ya podríamos retirarlo para poder hacer nuestras intervenciones. Ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿cuánto tiempo hay que cangurear? Pues en este momento los niños están haciendo como, digámoslo así, una retirada del tratamiento en el momento en el que ganan madurez y ganan un peso suficiente para no tolerar estar en la posición. Entonces, los niños que van llegando a los 2.500 gramos, que han sido canguros durante mucho tiempo, de un momento a otro ya no se aguantan, ya son inquietos, ya son moviéndose, porque entonces están haciendo como un autorretiro de la terapia. Entonces, las características del piel a piel que les mencioné, entonces, la posición ventral del recién nacido con el cuidador, gorro, pañal y medias, tan pronto como sea posible y continua y duraderamente como sea posible.
Entonces, lo que les mencioné, que no sea por un periodo menor de 2 horas. El contacto piel a piel va a aportar calor, va a aportar movimiento, va a favorecer la lactancia y la estimulación. No se puede realizar con prendas de vestir, como se los mencioné antes, y puede ser realizada por cualquier cuidador. En muchas unidades neonatales del mundo se está entonces dando la opción de que haya un tercer cuidador, padre, madre y, por ejemplo, uno de los abuelos, que algún día de la semana entra al día de la visita para ayudar en la labor del cangureo. El soporte de tela elástico, la fajita, y se conserva hasta que el niño lo tolere, como se los mencioné entonces anteriormente. ¿Cuáles son entonces los beneficios del contacto piel a piel? La regulación térmica, la estabilidad fisiológica, el aumento de la temperatura del recién nacido, una colonización con la microbiota materna que ayuda pues como a la adquisición de la inmunidad, lo fácil o lo facilitador que puede ser el inicio de la lactancia materna, se favorece el apego y la autorregulación y tiene muchos efectos a largo plazo con respecto al vínculo materno. Entonces, estos pacientes que están con un peso bajo, con déficit de ganancia de peso, una madre que en el momento tiene de pronto un poco menos de producción de leche, teniendo a su niño en posición canguro, va a obtener múltiples beneficios. Entonces el niño ya no va a tener que gastarse las pocas calorías que gana en un día tratando de ganar calor, sino que la madre o el padre o la familia se lo suplementa y esas calorías las puede gastar en producción muscular, en mejora de su capacidad respiratoria, en mejora de su capacidad cardiovascular, en su inmunidad y que son beneficios entonces para toda la familia. Cuando hablamos entonces de la parte de la nutrición, múltiples estudios hablan de todas las cosas a largo plazo, inclusive a corto plazo, del beneficio de la lactancia materna en el momento en el que el paciente pretérmino está en posición canguro. Entonces hay muchos estudios que avalan que el nacimiento pretérmino es una emergencia nutricional y requiere una unidad neonatal bien equipada con un recurso humano bien capacitado, con disponibilidad entonces de nutriciones parenterales, de leche materna o bancos de leche materna o de sucedáneos de la leche pues especializados para los pacientes y de un equipo humano capacitado que nos apoye en la técnica de madre canguro para que se favorezca todo el procedimiento para que la recuperación del paciente y la entrega a la familia sea lo más pronto posible. Entonces, las necesidades nutricionales del niño de bajo peso al nacer y del prematuro pues son heterogéneas. Ustedes que están en sus procesos de formación lo habrán visto en las instituciones en las que están haciendo sus rotaciones. Entonces, a veces vemos niños prematuros con muy bajo peso al nacer que tienen una recepción del alimento materno mucho mejor que otros más grandes, una madurez intestinal mucho mejor. Entonces, por eso estas necesidades son heterogéneas. Entonces, en primer lugar, los recién nacidos con bajo peso al nacer o los que tienen una desnutrición intrauterina o extrauterina o con crecimientos intrauterinos restringidos, pues en la categoría de la prematurez vamos a tener que los niños tienen unos requerimientos y una capacidad de recibir alimentación que puede entonces influir en la presencia de otras enfermedades, como por ejemplo las enterocolitis necrotizantes, otras enfermedades pulmonares, las colonizaciones, la sepsis. Entonces, todas estas complicaciones de la transición a la vida extrauterina, es importante tener en cuenta que la alimentación, que la nutrición son factores de gran importancia para mejorar entonces en el niño su capacidad de respuesta y de recuperación. En general, entonces es apropiado reconocer como 3 grandes periodos. El periodo de la transición, que iría entonces desde el nacimiento hasta una vida extrauterina, usualmente durante la primera semana de vida, donde eventualmente sea necesario un soporte nutricional parenteral o el uso de estrategias de adaptación fisiológica del tracto digestivo de los pacientes.
pasamos a un periodo de crecimiento estable, donde la transición hasta llegar como al término se asemeja al crecimiento intrauterino que hubiese ocurrido en las semanas que le faltaban al paciente de edad gestacional. Y en este momento pues ya es predominantemente una alimentación por vía oral. Y el periodo posegreso, como desde que se van del hospital, de la unidad hospitalaria, más o menos hasta el año de vida. Entonces es por eso que la estrategia de alimentación y nutrición canguro y la estrategia de alimentación en el marco del método Madre Canguro se basa en los puntos como eh, el llamado a un crecimiento estable. Se basa también entonces en el crecimiento no solo somático del niño, sino también cerebral, de sus capacidades. Y en el caso, por ejemplo, de la imposibilidad de la lactancia materna exclusiva, pues es necesario algún sucedáneo de la leche que esté recomendada para el paciente, en la cual se hará seguimiento entonces en la parte hospitalaria. Entonces es importante también tener en cuenta que los niños muchas veces van a estar alimentados mientras están en canguro intrahospitalarios en las unidades de cuidado intensivo mediante gastroscrisis o gabaje intermitente o en infusión continua según sea la tolerancia del paciente, pero que ojalá esa alimentación, así no sea por vía oral, que sea la lactancia materna, dado que la madre va a tener a su paciente, a su hijo, en contacto piel a piel, pues la producción láctea puede ser muchísimo mejor. Entonces, otro de los puntos que habíamos mencionado del egreso oportuno con seguimiento, quiere decir que las unidades de cuidado intensivo neonatales pues son de puertas abiertas, que hay una disposición de todo el personal que labora en la unidad para la instauración del canguro, que tenemos una infraestructura humanizada para la atención de las familias canguro, en la que tenemos la concepción de que la familia no es una visita, la familia hace parte del progreso del cuidado. Tenemos una comunicación con la familia, brindamos información y los pacientes y sus familias, las familias se vuelven muchísimo más expertas, inclusive que nosotros, en el manejo de su propio hijo, porque están sensibilizados y entrenados. Entonces, una unidad de puertas abiertas que tiene sensibilizado al personal asistencial y administrativo, que no coarta pues como la acción de la familia, el acceso flexible a las unidades según la disposición de la familia, a que la visita es hasta las 2 de la tarde, pero la señora estaba trabajando, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo enfermería empieza con todo este proceso de gestionar un cuidado humanizado y humanizador, también teniendo en cuenta capacitaciones, la presencia de la capacitación de las familias en los procedimientos y cuidados? No es decirle a la señora permiso que voy a cambiarle el pañal a su hijo, sino que venga señora, yo le muestro cómo es la primera vez para que la próxima vez lo pueda hacer usted, para que yo le pueda evaluar cómo lo hace para que luego lo haga solita. Y también el soporte de las necesidades emocionales y psicológicas que a veces es tan importante en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, esas unidades de cuidado intensivo que se vuelven montañas rusas, va el niño súper bien, súper bien, súper bien, y de un día a otro empieza el descenso y empieza a irse para atrás. Entonces, ese juego emocional que muchas veces ocurre y la necesidad psicológica que muchas familias tienen por cuenta de la incertidumbre. Entonces, en medio de todas estas cosas que hemos mencionado, ¿qué es el cuidado canguro? Entonces, como dice la doctora Charpak, es sentirse madre por primera vez, es pasar de preocuparse a ocuparse y es como tomar una droga antidepresiva. Pero entonces, ¿qué no es el canguro? Como se menciona en muchas otras partes, estrategia de los pobres. Ah, no, entonces es que no tienen la incubadora de última generación con humedad, con pesa, la Drager o la Atom más especializada, entonces es una estrategia para los pobres. No, no es así. Es una estrategia fisiológica y humana. Les voy a mostrar entonces a continuación evidencia científica significativa con respecto a lo que es el programa Madre Canguro, lo que el método Canguro ha hecho por el mundo.
Entonces tenemos acá método madre canguro en sala de partos, un estudio que habla de la supervivencia de al hacer un canguro inmediatamente. Entonces tenemos más o menos 3.211 recién nacidos de más o menos 1 a 1,8 kilogramos. De estos, más o menos la mitad perteneció al grupo de intervención y el resto al grupo control, en el que evidenciamos que a pesar de que no hay diferencias en la mortalidad en 72 horas, sí hay un descenso significativo en la sepsis, también en la hipotermia que pueden presentar y también se mejora los inicios tempranos de la lactancia materna. Entonces, esa hora dorada en la que nosotros podemos brindar esa alimentación, no digamos que una alimentación completa, sino un estímulo inmunológico, un estímulo gástrico que nutre al enterocito que está apenas despertando ahí, nos ayuda muchísimo más cuando estamos en la posición canguro, en la reducción de muchos otros problemas que pueden derivarse del nacimiento pretérmino, como lo es la hipotermia. Un paciente hipotérmico muchas veces fallece, pero entonces si nosotros tenemos la opción más económica y disponible más cercana, que es la familia, pues la podremos utilizar con mayor seguridad, avalada entonces por estudios científicos. En el acta de pediatría también se han visto estudios con respecto a que el método madre canguro produce mejores resultados fisiológicos y que también reduce la necesidad de la asistencia respiratoria, de la terapia intravenosa y de los antibióticos durante la estancia hospitalaria. No es lo mismo que yo en una visita de la madre le diga, recuerde lavarse las manos, recuerde que el celular es un aparato contaminado y que debemos limpiarlo o no tocarlo antes de manipular a nuestro hijo, a que yo le muestre y le demuestre que tiene un ser frágil en sus brazos que debe cuidar de la mejor manera, ¿cierto? Hay una estrategia Close to Me en la que se reportaron varias cosas como para enganchar en las unidades de cuidado intensivo la práctica del cuidado canguro. Entonces, después de hacer esa intervención en la que se hizo una actividad educativa para todo el personal de la institución, las enfermeras reportan actitudes más positivas hacia el método madre canguro. Muchas veces no lo hacemos no porque eh, seamos malos o no queramos hacerlo, sino porque desconocemos sus beneficios. Al conocer sus beneficios, con una P significativa, las enfermeras reportaron una actitud más positiva. Es que eso quita tiempo, pasar un paciente a brazos de su madre, de su padre o de su cuidador es algo que demanda un poquito más de tiempo que el cuidado tradicional, pero que a largo plazo, no tan largo plazo, a mediano plazo, va a demostrar o va a generar muchísimos beneficios para los pacientes. Va a haber también una mayor transferencia de bebés ventilados de incubadoras a los padres. También más padres solicitaban el canguro y tenían mayor conocimiento sobre él. Y todos los bebés nacidos antes de las 28 semanas de gestación recibieron el método madre canguro a los 12 días. Y cuando no se hacía esta intervención, en el hospital reportaban de que la primera vez que cangureaban a los niños era al mes de vida, 31 días de vida. O sea que fue una reducción de la mitad del tiempo en el que la conciencia del personal de enfermería hizo que ellos más rápidamente recibieran entonces los beneficios del método madre canguro. Entonces, en muchas partes del mundo, los pacientes pasan ese periodo de la primera semana tan difícil y después de esto, pues van a recibir su cangureada, como se dice coloquialmente, la cangureada, que va a traducirse en beneficios para ellos. También hay una aplicación de un plan de hacer, estudiar y actuar en un modelo del uso del cuidado canguro. Entonces hay una aplicación del PSSA en el que, hablando del cuidado canguro, pues se planea como tal toda la identificación del problema, se ayuda a la conducta de los trabajadores y también se analiza todos los resultados de beneficio como tal, para luego actuar en pro de la educación, de los conocimientos y de la relevancia con la que entonces vamos a pasar a las familias a que sean familias canguro.
Entonces, luego de la aplicación de este plan, se incrementó el uso del método madre canguro en un 31% y se redujeron las barreras para su adopción. Gran importancia entonces en la educación. La educación es un eje transversal en todas las personas del mundo. Es el determinante social más importante para la reducción de todos los problemas de salud. El clausumnie, entonces, generalmente, entonces, vamos a hablar de un estudio significativo en la educación del personal de enfermería o la educación del personal sanitario, porque muchas veces, como lo dije anteriormente, no es que no queramos hacer las cosas, es que desconocemos la gran cantidad de beneficios que tiene y es por eso que a veces los omitimos, no porque no los queramos hacer, sino porque los ignoramos. Entonces, hay otro artículo de gran importancia con respecto a las muertes prevenibles de estos niños y el costo de la atención. Entonces, ustedes lo habrán vivido en su práctica clínica de los pacientes que nacen prematuros extremos y que en un solo día de hospitalización o en su primer día de hospitalización consume gran cantidad de recursos, catéteres, surfactante, circuitos de ventilación, muchos recursos que si nosotros no cuidamos más posteriormente con la utilización del método madre canguro, del contacto piel a piel, del amor, de la lactancia materna y del pensar en la salida lo más temprano posible de los ámbitos hospitalarios, pues que es un dinero, un recurso que estamos echando a la basura. Entonces, es importante saber que este cuidado eh, de la temperatura, de la madre canguro, del control de las infecciones, del control de los antibióticos, de lo que es el control de la fluidoterapia o de la nutrición parenteral, pues es un complemento para una terapia que al final pues va a ser recompensada con el milagro maravilloso de la vida. Cuando hablamos entonces del contacto piel a piel en la unidad de cuidado intensivo, pues vamos a tener importante evidencia científica con respecto a la disminución del estrés producido muchas veces, como lo dice este estudio, por el cortisol. Entonces, el contacto piel a piel ayuda entonces a mejorar o a evitar un poco esa excreción de la hormona del estrés y activar la oxitocina, reduciendo entonces esta secreción del cortisol, haciendo que los pacientes tengan mejores niveles glucémicos, tengan mejor tolerancia a la vía oral y tengan un periodo neonatal más tranquilo en su ámbito hospitalario. Otro de los efectos también son los efectos psicológicos de los padres. No es lo mismo cuando una madre solamente puede estar de pie al lado de una incubadora a cuando ella puede ser partícipe del mismo cuidado. Entonces, algo que mencionamos anteriormente, el cuidado centrado en la familia. Las unidades de cuidado intensivos de puertas abiertas que centran su cuidado, su atención, no solo en el neonato que está allá, sino también en la madre, en el padre o en el resto de la familia que lo espera en casa. También entonces, teniendo en cuenta toda esta información, hay una disminución de la depresión y de la ansiedad de los padres. Los signos vitales van a tener mejor estabilización durante el contacto, como les mencioné al principio, esa mejora inclusive de las apneas y también vamos a favorecer el vínculo de los padres con sus hijos. Entonces muchas veces los padres están tan estresados o tan ansiosos que uno le siente una energía, como uno diría en otros escenarios, es que tiene una energía como pesada. Debe ser por eso que el niño hace tantas apneas. Y muchos estudios avalan esta información, que esa ansiedad de los padres o esa ansiedad durante el cuidado muchas veces es percibida por los pacientes que están en unos ambientes estresantes que se vuelven entonces estresores tales que el paciente de verdad parece estresado. Todo esto como un trabalenguas, pero que generalmente tiene un sustento teórico.
Pero cuando yo tengo al paciente cerca de su madre, cerca de su padre, pues esa ansiedad va a disminuir. Se hizo una revisión sistemática también en Taiwán, en la que se demostró que el efecto del contacto piel a piel del madre-hijo sobre el éxito y la duración de la lactancia materna. Entonces, se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis en el que se encontró que el inicio de la lactancia materna dentro de la primera hora del nacimiento, que es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, puede perderse muchas veces o puede no hacerse o puede perder como su poder cuando después de esto, en la atención de un neonato pretérmino o de bajo peso, los hospitales dejan de lado la importancia del contacto madre-hijo piel a piel, lo cual entonces retrasa un poquito la lactancia materna y puede generar pues otros problemas asociados. Entonces este estudio tuvo como objetivo determinar el efecto del contacto piel a piel entre la madre y el hijo inmediatamente después del nacimiento, y esto se reflejó en una lactancia materna más exitosa. Se realizó una revisión en bases de datos como PubMed, Scopus, Cochrane, y otras partes pues, de literatura científica en la que más o menos se encontraron alrededor de 600 estudios en los cuales se vio un efecto muy positivo en la lactancia materna, en el cual encontraron que el contacto piel a piel tiene efectos en una lactancia materna que puede ser hasta los 6 meses de vida exclusivo. Y después, pues mejores tolerancias en el inicio de la alimentación complementaria. Entonces, los centros de atención en salud y de el contacto piel a piel antes de que el bebé esté clínicamente estable o a menos de que no pueda respirar espontáneamente después, por ejemplo, de una reanimación cardiocerebropulmonar en un estadio de shock o en la necesidad de ventilación mecánica, pues entonces es necesario o debe controlarse su estado clínico, incluyendo, muy importante, la frecuencia cardíaca, la respiración, su coloración, su temperatura y la saturación de oxígeno. Entonces, todas esas barreras que muchas veces el personal de enfermería pone a las familias, tener en cuenta de que la información científica y la información disponible con la mejor evidencia nos dice que el paciente esté clínicamente estable y que en brazos de sus familias en posición canguro puede mejorar aún más. Obviamente no vamos a pasar a posición canguro a un paciente que recién hizo paro o que ha hecho apneas con repercusión hemodinámica que lo ha llevado inclusive a la necesidad de drogas vasoactivas o que tiene problemas de respiración en los cuales está en amenaza de que va a necesitar ventilación mecánica, ¿cierto? Pero que estas situaciones no se presentan en la mayor parte del tiempo, sino que a veces la prevención está en nuestras manos. Entonces, el método madre canguro en la unidad de cuidado intensivo ha de ser una de las tareas, uno de los nortes, el horizonte en el que nosotros miremos y digamos, hacia esto le apunto, a que mi paciente está en CPAP, que mi paciente está en ventilación mecánica invasiva, pero lleva estabilidad en sus signos vitales, en su diuresis, en sus perfusión distal. Vamos entonces a tener en cuenta el estado del paciente basal para decidir pasárselo a su madre. Entonces vemos en imágenes pacientes que están con interfaces de ventilación mecánica, bien ubicados en brazos de su madre en posición canguro, recibiendo los beneficios de ambos mundos. No sé si de pronto viendo las imágenes se cuestionen porque algunos están encima de la ropa de la madre, ¿cierto? Entonces ahí está lo que no debemos hacer. Una imagen como la última que vemos aquí a mi derecha, en la que se ve un paciente en posición canguro, pero por encima de la blusa materna, pues es una posición inadecuada. A diferencia de los gemelos que vemos o de la madre que está entonces en la segunda imagen.
que se ve que luce a su hijo por debajo de la faja y que su hijo solamente tiene o sus hijos solamente tienen dispuestos los gorritos. Entonces, el método madre canguro en la UCI nos ayuda a que la meta de crecimiento se dé. Esa obtención de ganancia de peso más o menos de 15 gramos por kilo día hasta las 37 semanas y que luego va a pasar a ser de 8 a 11 gramos por kilo por día hasta que llegamos a la edad término, hasta la edad corregida de 40 a 44 semanas en la que ya vamos a tener unas curvas de crecimiento, pues dependiendo de su estado de salud. La OMS entonces va a recomendar el contacto piel a piel inmediato hasta lograr o para mejorar la supervivencia de los bebés prematuros y de los bebés pequeños. No todos los pacientes que nacen en estas condiciones de bajo peso o de prematurez tienen la opción de nacer en una institución que cuente con unidades de cuidados intensivos neonatales, sino que a veces les toca viajar por el país, por varios municipios en busca de cupo. Entonces, tener en cuenta que tenemos esa incubadora natural, ese marsupio que descubrió el doctor Sanabria hace tantos años, en el cual podemos hacer un traslado seguro de los pacientes. Otra de las cosas de gran importancia es la continuación del método madre canguro posterior a que los pacientes salen para sus casas. Entonces, el método madre canguro ambulatorio o el programa Familia Canguro, como es conocido en varios lugares de acá de Colombia, es una estrategia gubernamental que está en todos los planes de salud, en la cual los niños, como les conté hace un momento, llegando a un peso, salen del ámbito hospitalario y se van para sus casas. Entonces tenemos acá la opción de los padres de ser esas incubadoras, pero que van a tener la opción de ir a unas citas programadas para control por las siguientes especialidades. Van a estar pediatras neonatólogos, va a haber enfermeros, enfermeras, se va a contar con el apoyo de psicología, de nutrición y dietética, de neurología, de retinología u optometría, según sea el caso, y de audiología o fonoaudiología para su seguimiento. El propósito es suplir esa necesidad de intervención y de seguimiento multidisciplinario para que los recién nacidos prematuros o con bajo peso al nacer puedan continuar sus procesos desde la comodidad de su domicilio. Dependiendo del peso del paciente o de sus semanas de edad gestacional, generalmente se les da control todos los días, cada semana, día por medio, en el cual pues estas especialidades van a estar muy al pendiente de sus procesos. Muy importante, quiero decirles, para concluir esta parte como tal de lo genérico del programa Madre Canguro, decirles que es una opción para aplicar en todas partes del mundo. Entonces, si ustedes ven esa imagen, son padres canguro que pues con la fisionomía que ellos presentan, pues están en diversas partes del mundo. No sabemos qué recurso económico tienen, no sabemos qué sistema de salud tienen, pero están asegurando supervivencia, amor, comprensión y también esa parte del vínculo mediante lo que es la posición canguro. El método Madre Canguro entonces es una intervención fisiológica, humana y emocionalmente apropiada para todos los prematuros que complementa el cuidado neonatal. Brinda una reparación física y psicológica. El canguro, por primera vez, como lo dicen muchas madres en diversos estudios, es sentirse madre por primera vez. Va a haber una resistencia para implementar ese contacto piel a piel en los países de bajos ingresos. Sin embargo, debemos tener esa premisa y ojalá que en medio de todas las cosas que les estoy diciendo, algo se les quede muy importante de decir o de tener en cuenta que los papás no son una visita, los papás son parte de este proceso y debemos hacerlos partícipes ayudándonos en los cuidados.
Los pacientes son de ellos y muchas veces un día antes de que se les vaya a dar de alta de los sistemas hospitalarios nos damos cuenta de que nunca le han cambiado el pañal al bebé porque el temor no los dejaba, porque algún profesional de enfermería o alguien del sistema de salud los limitó y nos volvemos entonces un poquito más barrera nosotros que otras cosas en el mundo. Entonces, que, no, que nos quede acá eso de la importancia de que las UCIs han de ser unidades de puertas abiertas en la que tengamos en cuenta de que los padres no son una visita, sino que son parte de este proceso. No sé si hay alguna pregunta entonces en el chat con respecto a lo anteriormente mencionado para que pasemos al papel del profesional de enfermería. ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta para nuestra experta ponente Jennifer? Aquí mis compañeros me comentan que todo está muy claro, maestra. Les agradezco mucho. Igual, ya saben que me van interrumpiendo o van pensando las preguntas entonces para el final. Entonces, hablando aquí del papel del profesional de enfermería, hay un estudio realizado ya hace varios años, en el 2012, en el que se notó que hay muchas familias que no asisten al programa Madre Canguro y lo quisieron relacionar con la teoría de la incertidumbre. Resulta que entonces había un problema de inasistencia, las madres no iban, las familias no asistían y algunos de los profesionales de enfermería se empezaron a preguntar, ¿pero por qué? Cuando hicieron entonces la teoría fundamentada, se dieron cuenta de que hay miedo, hay incertidumbre, hay desilusión y tristeza, que además de eso hay una insatisfacción o una sensación de culpa, porque es que si yo no hubiera tenido la presión alta, no me hubieran desembarazado, porque es que si yo me hubiera quedado en reposo, mi niño no hubiera nacido. Entonces siempre como esa culpa, es que si a mí me saliera leche, es que me sale muy poquita, es que yo no sé, ¿cierto? Porque no todos los seres humanos pues vamos a tener las mismas capacidades. Y otra de las categorías, esa interacción con el programa, ¿cierto? Entonces esa desmotivación, no es que me toca ir no es que me toca ir todos los días por allá. Y la categoría central de esa investigación la construyeron hablando de la experiencia del cuidado del niño, de la inasistencia y la posterior añoranza del programa. Es un conflicto para las madres que son canguro. Entonces esperamos todo el tiempo mientras le quitaban el tubo al niño, mientras le bajaban el CPAP, mientras dejaba de hacer apneas, de que ya nos vamos, ya nos vamos. Pero nos fuimos para la casa y esa primera noche o esa primera semana en la casa nadie duerme, porque todavía nos faltaba más entrenamiento o más conciencia de lo que nos estábamos enfrentando antes de irnos para la casa. Entonces, el problema de la inasistencia pues va a tener raíces en las experiencias y significados de esas cuidadoras con relación primero a la gestación, a toda esa educación que se da en la gestación, a todo lo que pasa en el nacimiento, en la hospitalización y el egreso. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesional de enfermería o el personal de enfermería que labora en las instituciones de salud todavía le falta o nos falta tener procesos educativos más amplios, más entendibles para las familias, porque esto nos asegura de que esa incertidumbre, de que ese miedo, de que esa desesperanza puede desaparecer y que los pacientes pues van a estar en unos ambientes más certeros, más cálidos, con menos miedo y más tranquilos. Entonces, toda esta gestión que el profesional de enfermería puede hacer desde las unidades de cuidado intensivo es fundamental para las madres y para las familias. Hablando de los recursos disciplinares, les traigo a Melis. Ella nació en Egipto y pues siempre mencionó que llevaba a enfermería en la sangre y consideraba pues que su madre era Florence Nightingale, en medio pues como de la orientación al grado de enfermería y al máster en enfermería. Ella se graduó entonces de la universidad
y ingresó pues a universidades en Estados Unidos, en la Universidad de California, en donde empezó el desarrollo de la teoría de las transiciones. Generalmente sus investigaciones fueron centradas en las mujeres y pues todo lo que para ellas significa transitar o para nosotras significa transitar. Las fuentes teóricas pues son múltiples. El primero entonces es la enfermería, la sociología, el interaccionismo simbólico y la teoría del rol y la formación la llevó entonces a desarrollar la teoría de las transiciones. Entonces, el desarrollo de la teoría se desarrolló mediante investigaciones y conceptualizaciones que generalmente nos habla de esa percepción o de ese transitar que las mujeres pasan desde el momento en que se dan cuenta que están en gestación hasta que llega entonces, por ejemplo, a un niño en una unidad de cuidado intensivo. Sabemos que el proceso de la gestación es un proceso difícil, un proceso de cambios y que el resultado final que nosotros esperamos obtener generalmente va a ser un paciente gordito, sano y en la casa, no un paciente pequeño, delgado, transparente, gelatinoso, como muchos neonatos que vemos en un hospital lleno de cables, de catéteres y de ruido, ¿cierto? Entonces, ayudar y apoyar a las familias en esta transición de la maternidad, de la paternidad, y no solo de eso, de ser padres de pacientes prematuros, porque entonces es esa interiorización necesaria en ellos de que son testigos de los milagros, ¿cierto? Porque ustedes lo han vivido, probablemente muchos de ustedes han visto el milagro de la vida en ese envase tan pequeño que viene y luego convertirse pues, en grandes hombres y mujeres. Entonces, dentro de los patrones de las transiciones, se incluye muy importantemente todo lo que es el desarrollo, la salud de enfermedad y la organización. Esos procesos y esos patrones pues van a incluir todo lo que es la complejidad y los contextos de la vida diaria. Muy importante entonces tener en cuenta, Melis, en nuestros procesos de atención de enfermería en las unidades de cuidado intensivo, igual que a Michelle con su teoría de la incertidumbre. Michelle entonces allá en Boston desarrolló la teoría de la incertidumbre como respuesta a la confusión y al desorden provocado por ese estado de continua incertidumbre. Entonces, ese miedo que tienen las mamás de estar el día de hoy en su casa y pensar en que en una hora voy a ir a visitar a mi niño, cómo estará hoy, cuántas apneas habrá hecho, si habrá orinado, cómo estará la diuresis, le habrán bajado el oxígeno, le habrán subido el oxígeno, que el personal de enfermería entonces sea el quien menos incertidumbre genere en las familias, ¿cierto? Porque entonces sería como esa ayuda, ese apoyo tan importante para que las familias estén lo mejor posible. Voy a nombrar entonces esa frase importante de Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. La oportunidad entonces que nosotros como enfermeros neonatales en formación o en ejercicio tenemos de contribuir al don maravilloso de la vida. Entonces, ¿qué cuidados debe dispensar el profesional de enfermería durante el método madre canguro? Pues entonces el equipo de enfermería deberá controlar el estado del paciente en todo momento en el que se encuentre en método madre canguro, va a estar pendiente de las dificultades en la respiración, del patrón respiratorio irregular, de los ataques de apnea, de la hipotermia que pueda estar presentando el paciente, de las complicaciones para la alimentación, de las convulsiones en caso tal de que se estén presentando y de los cambios de coloración en la piel para determinar la necesidad de monitorización más exhaustiva de la actividad que estén realizando y también pues vamos a tener que poner en marcha diferentes acciones en caso tal de que se estén presentando. Entonces vamos a tener
cuidados con el asesoramiento y el fomento del método Madre Canguro. Entonces, el trabajo de enfermería es fundamental en la puesta en marcha del método Canguro, pues hay que ofrecer esta opción con una información verídica y simple a los padres para que ellos entiendan cuál es el beneficio y lo pongan en práctica. Cuando hablamos entonces de que el profesional guiará a las familias, es mediante la explicación, mediante el confort, mediante la comodidad y la humanización de la atención que estemos haciendo. Además, es importante de que no siempre nosotros seamos quienes fomentemos el canguro, sino que lleguemos a un punto en el que la familia, ya sea quien nos pide a nosotros, pasar al niño, ¿cierto? Las enfermeras y los enfermeros entonces deben posibilitar toda la implantación del método piel a piel para mejorar los resultados de la aplicación de esta técnica. Cuando hablamos del manejo ambiental, pues hablamos de un vínculo de fomentar el apego entre los padres, madres y recién nacido, y también porque se cumplan las condiciones ambientales seguras y confortables para hacer esto. Entonces, que haya un lugar cómodo, que la luz sea tenue, que la temperatura sea adecuada, que estemos alejados de los ruidos fuertes, de que tengamos las condiciones esenciales para mejorar el patrón de sueño y el descanso y reducir todo el factor de estrés para la familia. No es lo mismo que una madre esté en posición canguro al lado de una madre que acaba de perder a su bebé, que está en llanto, a que si está en un lugar más tranquilo y más íntimo. Otra de las cosas será el control de la temperatura. Los recién nacidos a los que se les aplica el método canguro pues tienen menos riesgo de sufrir hipotermia. Sin embargo, pues es necesario también tener en cuenta de que debemos controlar la temperatura para poder determinar si este cangureo pues va a ser efectivo. Si antes de pasar el niño a de la incubadora a la madre o al padre, tenemos una temperatura adecuada entre 36,5 y 37,5, pero media hora después de que están madre en canguro, está en hipotermia, pues tenemos que mirar qué vamos a hacer, ¿cierto? Porque entonces en vez de mejorar o de que esta terapia mejore las condiciones del niño, en este caso está haciendo afectaciones. Tenemos que determinar y medir qué podemos hacer. En caso de que la temperatura entonces del recién nacido sea inferior a 36,5, pues tenemos que actuar para evitar la hipotermia. Cuando hablamos de la observación del patrón respiratorio, vamos a conocer y monitorizar la frecuencia respiratoria del paciente y vamos a tener en cuenta que los niños con episodios de apnea no tienen la contraindicación de estar en método madre canguro, a menos de que tenga afectaciones en su estado hemodinámico. Por lo tanto, entonces es necesario de que en un periodo prolongado de apnea, pues entonces lo que hagamos sea fomentar que la madre y el padre lo identifiquen y también enseñarles cómo realizar la estimulación. La manito en la espalda, la palmadita en las plantitas de los pies, para ayudarle al niño a una recuperación lo más pronto posible para que recupere una respiración inmediatamente, pues como su estado se lo permita. Además de eso, también el manejo de las vías respiratorias y de todo lo que son los circuitos de la ventilación. Muchas veces la madre lo está estimulando, le está dando la palmadita en la palma, pero cuando nos fijamos es que la naricita está obstruida, sus fosas nasales, sus narinas, con la interfase de la ventilación. Entonces también que logremos identificar todas estas cosas para actuar como se debe. Otro de los cuidados será la monitorización, pues, de la frecuencia cardíaca. Entonces, tener en cuenta que estar en método madre canguro no nos exime de la necesidad de la monitorización, de que debemos tener todos los cables adecuadamente dispuestos para poder tener un registro gráfico de lo que está pasando en el paciente. Procurar la alimentación en el caso de que sea permitido, pues es necesario que los pacientes que tienen, por ejemplo, nutrición parenteral, pues no les sea retirada, sino que sigan teniendo su nutrición parenteral mediante la educación a los padres con respecto al cuidado de los catéteres venosos que se tengan, los catéteres epicutáneos, los catéteres umbilicales, los catéteres de línea media, ¿cierto? Y también el mantenimiento de las ondas.
o si ya el paciente tiene autorizada la vía oral, que en el momento en el que llegue la hora, muy fácilmente pues lo ubica al lado del seno materno. El método madre canguro entonces facilita la adaptación a la lactancia materna, sin embargo, pues se va a necesitar el apoyo. En los casos en los que la madre no pueda o no sé, la opción de la lactancia materna no es suficiente, pues se facilitarán otros métodos de alimentación mediante tazas, mediante jeringa o con dedo jeringa, como se conoce acá entonces en Colombia, que es con la administración mediante la estimulación con el dedo meñique y la administración de gotitas para que puedan ser succionadas por el paciente, evitando los biberones. Otra de las cosas importantes es el control del peso y la talla del bebé. Entonces vamos a tener un control diario de peso, un balance hídrico estricto para poder mirar si el bebé pues está siendo beneficiado y se desarrolla correctamente. Además de eso, también tener en cuenta de las gráficas de peso y talla del crecimiento que se van a hacer cada semana. Entonces, muchos protocolos de las instituciones hablan de que los pacientes se pesan diariamente, pero se tallan y se toman su perímetro cefálico cada semana. Tener en cuenta entonces todas las recomendaciones, hacer registros en las historias clínicas lo más eh, inmediatamente posible sea para evitar equivocaciones, para evitar olvidos. Otra de las cosas de gran importancia es el manejo del dolor. Entonces, tenemos la historia de que antes se pensaba que los neonatos pues no sentían dolor, pero que sabemos que ahora es inminente la necesidad de que controlemos todos los estímulos dolorosos, favoreciendo el neurodesarrollo, teniendo en cuenta todas estas cosas para favorecer un desarrollo lo más adecuado posible. Entonces es importante la medición de la escala del dolor, la medición del confort del paciente, especialmente pues en el momento en que se tengan que someter a estrés o a estímulos dolorosos como las pulsiones, como las glucometrías u otras, toma de presión, por ejemplo, con brazalete cada hora, que son, no puede ser que no sea doloroso, pero que puede ser molesto. Entonces, tener en cuenta todas estas cosas para favorecer un cuidado mejor. El control de infecciones, de gran importancia. Lo mencionamos entonces en alguno de los estudios. Y los profesionales de enfermería, pues minimizamos al máximo la exposición del recién nacido a posibles infecciones. Por ello, entonces, también es importante la educación que le demos a los padres, a las madres o a los familiares con respecto al lavado de manos en los 5 momentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, pero un lavado de manos consciente y adecuadamente realizado, y también pues con la adopción de medidas barrera que reduzcan toda la aparición de las infecciones. Entonces hay muchos paquetes de recomendación para infecciones frecuentemente producidas en las unidades de cuidado intensivo, asociadas a los catéteres, asociadas a la ventilación mecánica o asociadas a la inserción de sondas vesicales. Entonces, la higiene, por ejemplo, de los genitales, el nivel de las bolsas por debajo de la vejiga, tener en cuenta la pertinencia o la necesidad de estos dispositivos, la realización de las curaciones de los catéteres según el protocolo de las instituciones, evitar los contenidos de sangre, o si hay sangre, pues tener la precaución de realizar las curaciones, de que los equipos estén vigentes, de que las mezclas estén vigentes, y también en los circuitos de ventilación libres de agua, que esa condensación no sea como un problema para los pacientes, que todo el tiempo estén ahí pues como un biofilm amenazando eh, colonizar a los pacientes. Otra de las cosas de que también se van a minimizar o se van a realizar más bien cuidados habituales de todos los recién nacidos, en la higiene, en la limpieza del muñón umbilical, en el cambio del pañal, en todas las cosas que generalmente se le hacen al resto de los pacientes, pero con muchísimo más cuidado en los pacientes prematuros o con bajo peso que están en el método madre canguro. La vigilancia y los cuidados de la piel, el recién nacido pues tiene una piel inmadura
por lo cual es necesario asegurar la integridad. Es por ello que el recién nacido que se encuentra en método piel a piel recibirá atenciones especiales con respecto a los cambios posturales, en el evitar la humedad y la pérdida de la temperatura, en valorarlo piel en cada turno y en la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados si es necesario. ¿Me confirman, por favor, si en los protocolos de cuidado de piel de las unidades de cuidado intensivo en las que ustedes están rotando o han tenido la oportunidad de estar, implementan la aplicación de estos ácidos grasos o de cremas hidratantes a los pacientes que están en método madre canguro? No sé si tienen por ahí la opción de escribir para que nuestra moderadora me cuente. Maestra, un compañero nos quiere dar alguna aportación. Listo. Sí, mire, donde yo laboro actualmente, antes implementaba mucho lo que era la crema de semilla de girasol, que eso ayudaba al prematuro a mantenerse calientito, pero ya después lo retiraron, pero ya eso tenemos hablando como de unos 5 años, pero ya posteriormente ya no indicaron nada así como para poderle ayudar. O sea que es un aceite natural, ¿cierto? Y natural, era natural. Natural. Entonces hay investigaciones que hablan con respecto a que la permeabilidad capilar de los recién nacidos o de los pacientes prematuros o con bajo peso en su estrato córneo haga una absorción inadecuada, por decirlo así, de los componentes que tienen. Entonces, en muchas instituciones de salud que cuentan con clínica de heridas y con enfermeras, doctoras, por ejemplo, en el cuidado de la piel, se habla de que se pueden utilizar los ácidos grasos hiperoxigenados y muchas otras en las que se habla de que no. La evidencia o como la práctica vivida que yo he tenido en las instituciones en las que he laborado no se les aplica nada en la pielcita adicional de la crema hidratante que los padres puedan conseguir de Johnson o de Dove, pues esas marcas comerciales que generalmente se ven, CeraVe, marcas comerciales, porque en algún momento nos llegó un paciente que sufrió quemaduras de segundo grado en la extensión donde le habían aplicado esos ácidos grasos. Luego se prendió la serpocuna y hagan de cuenta como que se le fritó la piel. Entonces, tener en cuenta las precauciones que los protocolos institucionales nos den con respecto a esos cuidados de la piel. Muchas gracias al compañero por el aporte, muy amable. Ahí, bueno, tengo algo que agregarle. Esas semillas que se usaba, esa crema, se utilizaba únicamente en la sala de crecimiento y desarrollo, que eso Entiendo. hacía que incrementara un poquito, que no perdiera tanta calor y el paciente no perdiera tanto peso. Eso era por el cual se utilizaba. Y en las unidades de cuidados intensivos, cuando están en radiación, así en cuna térmica, pues ahí sí no se les aplica absolutamente nada. Absolutamente. Por lo mismo de que comenta de que pueden sufrir una quemadura. Exactamente. O sea que esta crema se les aplicaba era cuando ya salían de las unidades de cuidado intensivo. Sí, ya que Ah, pasa de intensiva a intermedia y luego ya sería crecimiento y desarrollo, que así lo manejamos en otra área que ya es de pediatría. ¿y qué peso tienen los pacientes en esa sala de crecimiento y Pues desarrollo? todavía se sigue, bueno, tienen un peso aproximadamente de 1,500, pero se dan de alta a partir de los 2 kilos. Al cumplir los Entiendo, 2 kilos ya se vacuna y se dan de alta, pero ya capacitados y ahí se aplica el método canguro y bueno, pues obviamente con lo de la capacitación de lactancia materna y ya es cuando se egresa el paciente. entiendo. Muchas gracias. Entonces, Bueno, con respecto entonces ya después al manejo intestinal y urinario, otra de las tareas de los profesionales de enfermería es registrar y controlar, llevar un manejo adecuado del balance de líquidos y también pues el registro de las deposiciones en busca de posibles signos de alarma. El retraso de la eliminación o de la deposición pues va a estar relacionado con
problemas que se pueden ir generando, ¿cierto? Esos signos tempranos de alarma que nos hablan de otros problemas mayores a futuro o en un futuro cercano, por decirlo así. Uno de los últimos puntos que habla de la simulación, entonces nos va a hablar de que el profesional de enfermería es un importante paso en la educación de los padres en la estimulación del recién nacido, porque tal vez nos hemos encontrado con familiares que cargan al niño y no se mueven porque tienen miedo o no les hablan, no les dicen nada. Entonces también que aparte de que se vuelvan una incubadora humana, pues también se vuelvan en transmisores de afecto, ¿cierto? Porque entonces el tacto, la voz, la respiración, el olor van a hacer que estos pacientes que están recibiendo canguro pues se mantengan estimulados. Todas estas prácticas pues son necesarias, sobre todo en recién nacidos que son muy prematuros, que su adaptación extrauterina es más estresante que para otros que nacen, por ejemplo, con una edad gestacional limítrofe y deberían encontrarse entonces en el entorno, un entorno que nos ayude en su desarrollo, en su neurodesarrollo, en luz, en ruido, en la disminución del estímulo doloroso y la calidez del método canguro, pues es útil para ayudar en su adaptación. Tenemos por acá entonces de los instrumentos de NANDA, NOC y NIC, algunos códigos que nos pueden hablar con respecto a los procesos de atención de enfermería que podemos llevar a cabo en los servicios de hospitalización, en los servicios de unidades de cuidado intensivo. Entonces tenemos acá el riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal relacionado con edades extremas, en el caso de los pacientes prematuros. El NOC de la termorregulación del neonato y los NIC de la regulación de la temperatura. Otro de los diagnósticos, riesgo de conducta desorganizada del lactante relacionada con dolor, con prematuridad, con procedimientos invasivos o dolorosos o con la falta de contención o límites. No, como la adaptación del recién nacido, el estado neurológico, el nivel del dolor y el nivel de estrés, con NIC, como la educación, como los cuidados del método canguro y el manejo ambiental, el confort. Y un último diagnóstico que puede funcionar puede ser la disposición para mejorar el afrontamiento familiar mediado por la madre en tratar de alcanzar un estilo de vida que promueva la salud, no como conocimientos del cuidado del lactante, lazos afectivos padres-hijo y desempeño del rol parental, con NIC como la estimulación de la integridad familiar y el fomentar la implicación familiar. No sé si en este momento se les ocurre algún otro diagnóstico de importancia para que lo conversemos y podamos abrir nuestros micrófonos teniendo en cuenta pues como que ya van llegando el tiempo de las preguntas. ¿Alguna pregunta que nos quieran, que le quieran hacer a la maestra Jennifer o que algo que quieran compartir también? Aquí por vía Facebook, maestra Jennifer, también bueno, comentaron Mimi Baez que solo en algunos casos utilizan cremas. Y Ana Mariela comenta que nosotros ocupamos crema y aceite de almendras. Aceite de almendras, Durante la fototerapia no se utiliza ningún producto. entiendo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Mis compañeros aquí dicen que todo bien, todo se entendió. Bueno, entonces tenemos acá una frase que se ha utilizado, que se ve mucho en los tiempos de noviembre por acá en Colombia, que es el día de la prematuridad. Entonces, los padres de un bebé prematuro son extra especiales. Después de todo, Dios no escoge a cualquiera para ser testigos de un milagro. Que nuestro rol o nuestro papel en la atención de estos recién nacidos que necesitan el método madre canguro siempre sea de facilitadores, de medios que ayuden a que los procesos se den de la mejor manera, de la manera más humana, más cálida, para que ese paciente que está ahí, que no tiene la culpa
o no tiene por qué sufrir las consecuencias de las decisiones de los demás, se beneficia al máximo de la naturaleza y de las cosas que tenemos en nuestras manos para poder que se mejoren lo más pronto posible. Les tengo por acá entonces algunas de las referencias de las cuales se extrajo la información que les compartí y les dejo por acá mi correo electrónico y mi contacto de WhatsApp por si solicitan alguna información adicional. Les puedo compartir los protocolos que tenemos en Colombia para complementar informaciones si las necesitan y quedo entonces atenta para que empecemos a conversar con respecto a las dudas que tengan o a preguntas adicionales o algo que no les haya quedado claro. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, creo que pues igual mis compañeros comentan que todo bien, que no tienen ninguna duda. Y pues creo que concluimos con esto. Yo entonces voy a aprovechar como el espacio para que me cuenten un poquito del contexto en los hospitales mexicanos. Ya entonces el compañero que habló anteriormente nos comentó aproximadamente el peso con el que se van los pacientes. ¿Nos podría complementar entonces cómo es el seguimiento que les dan y que otros compañeros tal vez nos cuenten de eso? ¿Alguien quiere compartir con nosotros? Bueno, yo quiero compartir pues mi experiencia como es acá en el hospital. Pues prácticamente yo ahorita estoy en un hospital privado, estoy en el área de OSIN y manejamos el método canguro en algunas ocasiones. Depende ahora sí que más que nada por indicación del médico. Ahora sí que pues estamos a base de él. Nosotros a veces le damos algunas recomendaciones de que sí podemos pasarlos a los papás y ellos nos dan como que la pauta para que se los pasemos. Nos comentaba que lo mínimo eran 2 horas, lo más eficaz, solo que pues acá en los protocolos de acá, solamente lo hacemos en las horas de visita, que viene siendo mañana, tarde y noche, que prácticamente nada más es de 1 hora. Ya posteriormente, cuando el bebé sí está un poquito más estable o que ya empieza con apego a lactancia materna, sí lo prolongan un poquito más, pero sí están como un poquito más restringidos en este aspecto. Sí tratamos de favorecerlo pues lo más que podamos en este aspecto durante pues ya sea papá y mamá. Prácticamente pues protocolo del hospital no pueden ingresar a alguien más que no sea papá y mamá. Pues más que nada para prevención de alguna infección. Eso es lo que más que nada lo maneja así. Y pues prácticamente es más que nada eso. No sé si algún compañero quiera como aportar algún otro comentario de cómo lo manejan en el hospital. Le voy a pasar a una compañera que también está haciendo bueno, es como trabajadora, más bien es trabajadora del hospital también un público, donde nos puede aportar también algún Buenas comentario. tardes. Hola, Es- buenas tardes. Me parece muy interesante lo que comentó de la implementación de puertas abiertas. Creo que es algo que hay mucho que hacer porque en el hospital donde laboro sí veo como esa restricción de los horarios y todavía como la cultura de no implementar, por ejemplo, el método canguro en pacientes que están pues más graves, no lo aplicamos, la verdad, tampoco tenemos la capacitación. Entonces creo que es un área de oportunidad en donde sí el que hacer es mucho. Entonces el que lo mencione sí, sí es una parte importante. Sí, muchas gracias por la información. Y ahí está la gestión de los enfermeros y de las enfermeras, en que con toda la evidencia científica, con toda la fundamentación, logremos ir a donde los neonatólogos y decirles, hagamos esto porque la literatura nos apoya y que sea en beneficio de los pacientes y sus familias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algún comentario?
¿Alguien de Facebook que quiera aportar algo o cómo lo manejan en sus hospitales? Pues creo que no, maestra Jennifer. Nada más. Ana Mariela comenta que excelente ponencia. Muchas Sama- gracias. Samantha Michelle también comenta que todo bien. Y pues si no hay más preguntas, si no hay alguna duda, pues yo creo que le daremos como algún cierre. Sí, pues queremos agradecer más que nada, pues todos nosotros por compartiendo su experiencia, su conocimiento, con nosotros, ya que pues nos favorece bastante para nuestro formación, ahorita que nosotros nos estamos formando como enfermeros, especialistas en cuidado neonatal, ya que pues prácticamente podemos implementarlo en nuestras instituciones, y no más adelante podemos, ayudarnos a favorecernos con todos estos conocimientos que usted nos brindó. Y pues les comparto aquí mis compañeros, que son los que están aquí conmigo. ¿Sí? Bienvenidos a Colombia cuando quieran venir por aquí. Y ustedes también me pueden recibir un día de estos. Muchas gracias. Cualquier cosa tienen mi contacto por si necesitan apoyo con alguna bibliografía o con información. Estoy para servirles. Muchísimas gracias. Le haremos llegar su constancia por medio de su correo, y pues quiero que también invitarlos también a ver el siguiente webinar, que será del tema atención inicial del recién nacido de riesgo ACOR, intervenciones de enfermería, del doctor Horacio Oslovich, perdón, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital de los Niños y la Mujer de la Universidad de Columbia Británica, Canadá. Y pues más que nada, pues sí, muchísimas gracias, maestra, por compartirnos todos sus conocimientos, y pues creo que es más por el momento. Sí. Bueno, feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Jennifer, y de verdad un placer estar con usted, aprender sobre todo y compartir esas experiencias con nuestras colegas de Colombia, ¿verdad? Que es la cuna del método Madre Canguro. Y pues bueno, es importante tener toda esta información. Y algo que puedo rescatar de lo que usted comentó es que ustedes tienen ya políticas a nivel nacional, definitivamente. Eso es un gran plus. Sí, señora. En México aún no llegamos a ese nivel de tener políticas a nivel nacional. Se conoce y cada institución las empieza a desarrollar de alguna forma, pero no está protocolizado. Y esto sería algo muy grandioso si lográsemos llegar a este punto, como ustedes, de institucionalizarlo y realmente ponerlo en las políticas públicas de salud para todo nuestro sistema. Esto sería algo súper relevante y de verdad gracias por su aporte, y esperemos seguir en comunicación, maestra, para poder seguir aportando a esta especialidad. Y a nombre de mis alumnos, a nombre de nuestra unidad de posgrado, agradecemos su apoyo y le hemos llegar su constancia de participación. Gracias, excelente tarde. No sé si ya hay alguna pregunta, alguna duda en el chat, por favor, de Facebook, y si nos pueden comentar, si nos están viendo de algún otro país, aparte de México, bueno, para enviarles un saludo. Gracias a todas mis colegas que están del hospital donde laboro también, que están aquí conectadas. Gracias por su participación, gracias por estar con nosotros. Y bueno, creo que ya no hay ningún otro comentario. Agradecemos. Linda tarde, maestra, y nos vemos pronto. Igualmente, para servirles cuando me necesiten. Hasta luego. Gracias.